Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Kiara Canto, directora del área de soluciones digitales para Andorra Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta webinar y conversatorio en el tema de conciliaciones bancarias potenciadas de RPA. Agradecemos de antemano su presencia y estoy segura que esta webinar va a ser muy valiosa para ustedes en cuanto a conocimiento, en cuanto a técnica, en cuanto a experiencia, y que va a ser muy interesante este conversatorio. Recuerden que en la plataforma tenemos un chat donde ustedes pueden ir vertiendo sus preguntas, sus inquietudes, que hacia el final estaremos participando con ustedes para ir resolviéndolas. Y pues bueno, en unos instantes iniciaremos. Aquí al pendiente daremos un minutito más y bienvenidos a todos. Denos un instante y continuamos. Perfecto, pues iniciamos la sesión. Antes que nada, quiero presentarles a los presentes, a los panelistas que estarán conmigo acompañándome. Se encuentra Rafael Fuentes, cofundador de Rocketbot a nivel mundial. Bienvenido, Rafa. Un gusto y un placer trabajar el día de hoy contigo. También se encuentra con nosotros Héctor Valle, director comercial para Enable España, y que también tiene mucho tiempo y muchos años de experiencia en el tema de automatización. Les vuelvo a comentar, mi nombre es Kiara Canto, soy la directora de soluciones digitales para Aldora y para Enable, y pues estamos iniciando esta webinar. Antes que nada, me gustaría en un minuto platicarles un poco de nuestras tres compañías, simplemente para que nos conozcan, y a los que ya nos conocen, volver a reforzar el mensaje. Primero quiero platicarles quién es Aldora. Aldora es una organización con más de 17 años de experiencia en la parte de servicios administrados para la gestión de la información. Tenemos experiencia a nivel LATAM e Iberoamérica en la implementación de tecnologías y transformación digital. Y siéntanse con la confianza de buscarnos para apoyarles en todo el tema de transformación dentro de sus organizaciones. Transformación, gestión, automatización y tecnología de inteligencia artificial. Ahora bien, yo le pediré a Rafa que nos platique en unas breves palabras quién es Rocketbot. Muchas gracias, Kiara, por la introducción. Muchas gracias también por la invitación a este webinar. Bienvenidos todos. Bueno, Rocketbot es una empresa que ya lleva más o menos 6 años en el mercado. Es una empresa que está en la industria del RPA, o el Robotic Process Automation. Nos dedicamos, en el fondo, somos un software que permite la automatización de procesos de negocio. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de empresas como UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism. Nosotros somos hoy día la empresa líder en Latinoamérica y justamente lo que hacemos, un poco lo que decía Kiara, es ayudar en el fondo a las compañías en esta transformación digital, pero muchas veces enfocado en aquellos procesos que son de alguna manera procesos de apoyo dentro de las organizaciones y que generalmente donde las organizaciones tienen la mayor cantidad de grasa y que cuesta en el fondo agilizar para lograr la verdadera transformación digital. Muchas veces vemos la transformación digital desde el punto de vista del frente, pero en el back todavía estamos haciendo cosas muy repetitivas, muy manuales, y tenemos a veces grupos de 30 personas, 50 personas o hasta 100 personas para tener fábricas de cierto tipo de actividad. Perfecto, Rafa. Muchísimas gracias por compartirnos. Y ahora le doy el espacio a Héctor para que nos platique un poquito de quién es Enable. Gracias, Kiara. Gracias, Rafa. También es un gusto poder compartir ese espacio con ustedes y buenas tardes a todos los que nos hacen favor de conectarse. Por el lado de Enable, bueno, pues te digo que somos una empresa de consultoría antes que otra cosa y también de implementación de soluciones tecnológicas. Tal como comentaba Rafa hace un momento, creo que las organizaciones están muy enfocadas en adoptar tecnologías, comprar la última tecnología. Sin embargo, nuestro diferenciador o donde podemos apoyarlos es justo encontrar estas oportunidades de negocio, encontrar los retos que principalmente están teniendo las organizaciones y con base en esos retos y de forma holística poder hacer un diagnóstico y recomendar a las organizaciones qué tecnologías pueden estar implementando o adoptando. En este caso, RPA es de las principales en donde encontramos eficiencias. Digo, ya lo abordaremos en el webinar, pero
uno de los puntos importantes de Enable es identificar esas áreas de oportunidad y en conjunto adoptar este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias, Héctor, por compartirnos un poquito. Aquí quiero comentar, el panel está rodeado de muchos años de experiencia en el proceso de automatización. Día a día compartimos ideas, día a día compartimos experiencias y queremos que todos ustedes que están del otro lado de la pantalla pues nos compartan sus ideas, sus necesidades, sus inquietudes en el chat. No dejen de escribirnos, no dejen de preguntarnos, estamos monitoreando sus preguntas y pues bueno, arranquemos. Algo muy básico en el tema de la automatización, algo muy básico en el RPA. Cuéntenos desde su punto de vista, equipo, ¿qué es RPA? Y mejor, ¿qué no es un RPA? Porque hay veces que siempre decimos, un RPA es esto, un RPA provoca esta situación, pero a veces también es importante decir qué no es un RPA y qué no puede ser un RPA. ¿Por qué? Porque es una tecnología súper especializada en el tema de automatización. Sin embargo, tenemos que ser honestos en el proceso del día a día y decir, hay procesos que no están con la madurez suficiente como para automatizarlas. Y ahí es donde entra un proceso de consultoría, como lo comentaba Héctor, para ayudar a las compañías a preparar sus procesos para ir justamente hacia la automatización, con un tema de un scouting, con un tema de un proceso consultivo. Pero bueno, si quisieras apoyarme, Rafa, comentándome desde tu punto de vista como fabricante, ¿qué es para ti un RPA y qué no debe ser un RPA o qué no hace un RPA? Gracias, Kiara. Mira, yo creo que esto es algo que yo siempre explico y creo que es importante entenderlo, pero el RPA no es un negocio de tecnología, no es un negocio de proceso, es un negocio de eficiencia. Por lo tanto, como es un negocio de eficiencia y no de tecnología, generalmente las empresas lo que tienen que ver es cuál es el valor agregado que me está generando el RPA, cuál es el valor agregado que me genera la eficiencia. Porque a lo mejor yo puedo tener un proceso que me quita muy poquito tiempo, que es súper manual, que es súper repetitivo, pero al momento de automatizarlo, a lo mejor el proceso es súper costoso. Y eso es importante de mirar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que el RPA es raro porque se comporta de manera totalmente distinta a cómo se vende un CRM, a cómo vendo nube, a cómo vendo un ERP, ¿no? Porque el valor intrínseco del RPA se puede medir inmediatamente. Puedes medirlo con un retorno sobre inversión, puedes medirlo con un payback, ¿no? Y si aquí nos acompañan varios financieros, que seguramente sí, se van a dar cuenta que finalmente para ustedes lo más importante es la rentabilidad, ¿no? Entonces, primero que todo, el RPA es un proceso, es un negocio de proceso. Y segundo punto, también es importante mencionarlo, porque aquí también se empieza a generar esta confusión, ¿no? También de estas nuevas soluciones que empiezan a salir. Empezamos a hablar de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es RPA, el RPA es inteligencia artificial y ya nos empezamos, entre comillas, también a confundir. Entonces, ahí también es importante mencionar de que el RPA cumple cierto rol sobre la automatización de procesos, que tiene que ver con la emulación del comportamiento humano de una persona sentada frente a la computadora, pero desde el aspecto físico. Entonces, el RPA me va a permitir emular el comportamiento de las manos y me va a permitir emular el comportamiento de la vista. ¿Para qué? Para tomar control del teclado, tomar control del mouse, tomar control de la pantalla para encontrar los objetos, hacerles clic y poder navegar dentro de ese flujo. Pero lo interesante es qué empieza a pasar con la IA. Que la IA en este caso empieza a hacer esta parte del cerebro, empieza a hacer la parte cognitiva del humano. Y lo interesante es, y un poco es el gran miedo que en el fondo empieza a sentir la gente que dice, oye, nos van a reemplazar, es justamente por eso, porque cuando yo combino la IA, la parte cognitiva, y combino el RPA, ya podría empezar a tener cierto aspecto de un humano básico que podría automatizar procesos de punta a punta. Lo interesante de eso es que finalmente para una empresa es quitar la grasa operativa que muchas veces tenemos. Nosotros, por ejemplo, yo siempre menciono, nos tocó una empresa de seguro y esta empresa de seguro decía, yo estoy transformado digitalmente, vendo seguro en línea, pero tengo un equipo de 100 personas ingresando pólizas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿existe transformación digital o no existe transformación digital? Entonces ahí es donde el RPA es valioso. ¿Cómo yo hago que esa venta que es en línea ayudo en el fondo a inyectarlo manualmente? Buenísimo, y sí, creo que es algo bien interesante porque al final de cuentas, a veces el reto es quiero automatizarlo todo y definitivamente tenemos que tener la inteligencia donde genere valor. ¿Tú qué opinas, Héctor? Desde tu experiencia, la cual es muy vasta en el tema de automatización,
¿dónde enfocarías desde tu punto de vista en el tema, y digo, hablando del tema financiero, hablando del tema de negocio y que nos atañe en esta sesión, ¿tú qué le dirías a la gente sobre el tema de un RPA en el esquema financiero? Bueno, yo creo que lo importante y muy ligado a lo que comenta Rafa es identificar el proceso, identificar el valor que le va a dar esta automatización al proceso, ver cuál es el resultado que está esperando la organización y con base en eso identificar qué actividades son las que realmente van a dar valor al automatizarlas. También es importante saber que, y también lo decía ahora Rafa, no vamos a poner a un RPA y vamos a quitar a una persona, sino más bien vamos a sacar el mayor valor de la persona, ¿no? Esta parte cognitiva de tomar decisiones respecto a negocio, tomar decisiones operativos, es empoderar, yo creo, más que quitar una persona, es empoderar a esta persona para que pueda hacer mejor su trabajo. Entonces diría que lo que no es RPA más bien es esta parte cognitiva, el resto de cosas, la decisión es, ¿vale la pena y te da un valor automatizar la tarea? Si es así, va el camino de RPA. Si no, se queda en la parte cognitiva de las personas. Perfecto, pues listo. Y bueno, en el tema del día a día, hoy la conciliación bancaria es algo que todas las organizaciones necesitamos. Puede ser una organización de 2, 3 personas a grandes de más de 5,000, 6,000 colaboradores. Y más allá de una organización en un país, en una región, tenemos organizaciones multi-country que tienen que estar conciliando múltiples bancos, múltiples procesos, múltiples regulaciones, múltiples condiciones, y que de alguna manera el traer los datos, poderlos asociar al proceso financiero de las compañías, pues siempre ha sido un reto, ¿no? Pero todo el mundo tenemos el deseo, pues, de hacer ese trabajo lo más rápido y eficiente posible, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre llevar la conciliación bancaria de manera correcta hacia un proceso automatizado? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Podemos hacerlo? Desde su punto de vista, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Quieres comentarnos un poquito, Héctor? Claro. De hecho, bueno, este es un proceso muy importante para las organizaciones. Creo que cada uno tratamos de llevar un control sobre nuestro dinero, nuestra cartera. Entonces, obviamente las organizaciones también quieren saber en tiempo real dónde están los egresos, dónde están los ingresos, los tengo contabilizados, no contabilizados, sé cuánto puedo disponer para hacer los pagos de la próxima semana. Entonces, yo te diría que el cómo lo transforma quizás o cómo vemos esto, el RPA apoyando la conciliación bancaria, yo lo dividiría en 4 grandes actividades a lo mejor. Automatizar tareas repetitivas es cómo bajo o cómo extraigo la información de los extractos bancarios, de los estados de cuenta, cómo tengo la precisión y cómo disminuyo o tengo menores errores en mis registros contables y en cómo registro mis movimientos de los estados de cuenta. Otro, cómo aumento la eficiencia y la productividad. Ahorita lo acabas de decir, hay empresas que tienen 2, 3 personas haciendo esto, que muchas veces es lo último que hacen al final del día o al final de la semana, o muchas veces al final del mes, porque es un tema también de auditoría, de hecho, de tema de cumplimiento. Y el último o el cuarto punto que yo vería es la visibilidad y el control que me da tener conciliaciones, te diría en tiempo real o de manera diaria, y esto serviría bastante para que los financieros puedan tomar decisiones sobre dónde me conviene tener este dinero, cómo me conviene moverlo para mi organización y cómo no tener dinero ocioso. Muchas veces pensamos que la conciliación bancaria solo son cargos y abonos y registrar mis estados de cuenta, pero en realidad es el corazón de qué voy a hacer con mi dinero y qué tengo de recursos económicos. Yo sería mi punto de vista igual. Rafa, ¿cuál es tu perspectiva? Porque creo que muchas organizaciones lo ven más como una tarea que debo de hacer más que como valor para la organización, ¿no? Sí, eso es súper interesante porque por un lado, como dices tú, o sea, estamos midiendo ingresos y egresos, pero hay ciertas tareas que en el fondo tienen cierto valor. O sea, por ejemplo, me ha tocado verlo, empresas que pagan intereses por estar sobregirados. Y son empresas que a lo mejor tienen 5 cuentas distintas y que a lo mejor si mueves dinero de acá para acá, ya no te sobregiras y ya no tienes que pagar intereses.
Y los sobregiros que yo que hablo de una empresa corporativa no son 1.000 pesos mexicanos, Claro, no ni son son 1.000 50 euros, dólares. 1.000 dólares, sí, claro. Exacto, entonces son miles de dólares o son miles de euros y eso claramente sí nos puede afectar a la caja. Y yo creo que justamente este tema de la conciliación bancaria es algo que también el día de mañana va a ser hasta algo personal. ¿No? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que a veces el seguro te cobró 2 veces la prima y no te diste cuenta 6 meses después? ¿No? Entonces, y el problema es que después reversar eso y todo lo que significa, ¿no? Entonces, todo un tema que también nos permite tener mayor control finalmente del flujo efectivo que tiene la empresa. Ayer lo conversaba con una compañía que me llamó mucho la atención porque conversábamos justamente este tema y una de las cosas que él me pasaba, me decía, mira, nosotros tenemos 5.000 trabajadores y de esos 5.000 trabajadores todos tienen teléfono móvil. Me dice, ¿qué nos pasó? Despedimos, no sé, a 30 y después de un año nos dimos cuenta que la compañía de teléfono nos seguía cobrando esos 30. Nadie se dio cuenta. ¿No? Entonces, No, si yo voy y le pongo además a controlar los gastos, decir, mira, ¿sabes qué? Cuando me llegue el cobro de Telcel o cuando me llegue el cobro de Movistar o de quien sea, lo máximo que debería tener un máximo y ese máximo son, no sé, $5.000. Si me paso de $5.000, mándame una alerta para yo saber qué está pasando. Entonces, ese tipo de alertas también ayuda a los financieros a poder también tener mucho mayor control del flujo del dinero. Correcto, y eso es bien importante porque al final de cuentas lo que muchas veces nos está sucediendo como organizaciones es que nos volvemos reactivos en lugar de volvernos preventivos, ¿no? O sea, ya sucedió y pasó mucho tiempo, entonces tomar acciones a veces nos cuesta demasiado. Y el tener ese tipo de tecnología que nos esté alertando, que nos esté dando esas deltas, esas diferencias y demás, genera mucho valor. Y no porque sea inteligente el proceso, sino porque son datos y que al final la decisión la podemos tomar muchísimo más rápido, ¿no? Y ahí que ahora hay temas también financieros, no necesariamente de conciliación bancaria, pero hay temas financieros que si no lo haces de manera proactiva y lo haces reactivo, puede afectar de gran manera el negocio. Ayer conversaba también con una empresa que se dedica a las torres de telecomunicaciones para darle servicio a las telcos, y una de las cosas que me decían, de repente me apagan la torre y se quedó sin energía porque no pagamos la cuenta de la luz. Claro. Entonces imagínate algo tan básico, cómo afecta el negocio y cómo afecta también a todos los stakeholders, que dentro de eso también están los ciudadanos. Entonces tú dices, oye, me quedé sin señal de celular. ¿Por qué habrá sido? No, resulta que a alguien se le olvidó pagar la luz. No, pero son cosas que pasan. Rafa, y también alineado a lo que comentabas ahora de poder poner esas tareas o sumarlas al robot de conciliación bancaria, creo que es justo ese punto en donde en las organizaciones las personas se absorben el tiempo en el día a día. No analizan qué está pasando. Lo que hacen en una conciliación bancaria es, llegó el estado de cuenta, yo lo registro contablemente, comisiones, impuestos, etc., pero no analizan justo lo que tú acabas de decir. Sí, correcto. No analizan cuál es el cargo y por qué pagué tanto. Me están pero no porque no quieran. O no. Pero no porque no quieran. El tiempo de hacer la descarga automatizada de los datos es infinito. Y entonces al final de cuando haces la descarga, pues ya son las 3 de la mañana y ponerte a analizar esos números, qué es lo que genera de valor el humano, nosotros como personas, ya no nos da la vida. Y entonces ahí es donde creo que el RPA hace mucho sentido porque descargas toda la actividad mecánica hacia el RPA y entonces como humano tomas decisiones bien interesantes y con la mente fresca, no ya embotado, lleno de tantos números que van y vienen, pero me encanta. Es lo que dices tú, Kiara, no da el tiempo. O sea, imagínate que a veces yo trabajo con empresas que emiten 600.000 facturas. Se tienen que preocupar de que en su conciliación bancaria aparezcan esos 600.000 egresos. Entonces, imagínate qué tiempo te da. No da tiempo para pensar. No hay forma. Pero bueno, aquí continuando con el diálogo, chicos. Cuéntenos, desafíos desde su punto de vista para poder ir a un sistema de conciliación bancaria automatizada. Desde su punto de vista, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué nos reta como organizaciones? Porque la tecnología existe. Sin embargo, tenemos sistemas heredados, tenemos sistemas a donde tenemos que registrar los datos que pueden ser de nicho, etcétera. Desde su punto de vista,
cuéntenos algunos desafíos que ustedes consideran importantes para que funcione como feedback para todo nuestro foro. ¿Quieres empezar, Rafa, con los desafíos quizás que te has encontrado desde el cómo planeaste todo este tema de Rocketbot, que seguramente es uno de los puntos importantes porque creo que muchas organizaciones y me ato temas de los 90s que es difícil de estar integrando, pero bueno, no sé si quieres ahí y luego yo doy una parte de perspectiva a lo mejor un poco más de negocio. Dale, no, mira, acá de verdad que lo interesante finalmente del RPA es que el RPA finalmente va a ser capaz de hacer exactamente lo mismo que el humano, ¿no? Y esa es una de las gracias de la tecnología, es uno de los atributos que tiene este tipo de tecnología. Por lo tanto, si en su empresa existe un sistema legado, o a lo mejor hasta más atrás nos vamos a una S400, o nos vamos Sí. a un mainframe, a emuladores. Sí existen todavía, sí hay S400. Sí. Sí, o sea, los hay. O sea, nosotros como Rocketbot trabajamos, por ejemplo, con retailers muy importantes en México y todavía el AS400 o el mainframe es el core, ¿no? Entonces, tienes que estar viendo los ingresos y egresos dentro de una S400. Y eso hoy día es algo que se puede hacer, ¿no? Es algo con lo cual se puede trabajar. Y esa es finalmente la gracia del RPA. Acá también el RPA se va a poder conectar con un sistema cloud, se puede conectar en este caso con el SAT en México, con la DIAN en Colombia, con la SUNAT en Perú, con el impuesto interno en Chile, no recuerdo cómo se llama el de España, pero finalmente eso también es súper interesante, ¿no? Porque nos podemos conectar con estas páginas de gobierno para saber cuáles son las facturas que nos llegan, cuáles son las que salen, comparar eso contra las plataformas bancarias. Entonces, finalmente, hoy día no hay una limitante de qué puedo hacer yo en una conciliación o en cualquier otro proceso financiero. Hoy día no existe una limitación de la tecnología. Buenísimo. Fíjate que eso es de la parte tecnológica y yo creo que al final es el resultado de que el RPA realmente funciona con cualquier tecnología. A mí, yo creo que los desafíos que nos hemos encontrado en los clientes, y de hecho me lo encuentro mucho aquí en España, que son sistemas un poco más, heredados o propietarios, tienen muchos años ya con ese sistema. Uno, que es un sistema contable más no es un ERP. Entonces, estandarizar datos de lo que le llaman un módulo y mi contabilidad es un gran reto. Más allá de la parte de tecnología, es cómo organizar el proceso, cómo hacer el proceso to be para que realmente exista esta estandarización de datos. Y otra que también considero muy importante es la gestión del cambio. Los proyectos de RPA también deben de ir ligada y alineada a una gestión del cambio, porque si estamos pensando que es una organización que lleva 20, 25 años con su sistema contable o con su ERP, tratar de implementar o adoptar tecnologías nuevas o disruptivas como lo es RPA, normalmente hay que irlas acompañando de gestión del cambio. Yo creo que esos son, más allá de la parte técnica, que como bien comenta Rafa, podemos ir a cualquier sistema, hay que ir acompañando también esta parte de gestión del cambio y de estandarización de datos. Ahí, güey, para complementar un poco lo que tú estás diciendo, que también es importante, sobre todo que a lo mejor aquí estamos conversando con personas más financieras y a lo mejor no tan tecnológicas, es que el RPA, como yo decía, es un negocio tecnológico de proceso. Y es importante que dentro de las organizaciones, finalmente, el responsable del proceso no es tecnología, ¿no? Tecnología puede venir, comprar, instalar, implementar, etcétera, pero acá ustedes tienen que pensar de que el RPA finalmente es un compañero de trabajo más. Correcto. Y hay un responsable y hay una jefatura sobre ese robot, ¿no? Entonces, si a lo mejor antiguamente era Juanito quien hacía la conciliación bancaria, ahora va a ser Juanito Bot, pero alguien tiene que ser responsable de Juanito Bot y preocuparse de que Juanito Bot a las 9 de la mañana haya hecho su trabajo, que a las 3 de la tarde lo haya hecho de nuevo, porque justamente tiene que existir esa responsabilidad. Esa supervisión, sí, y eso es importantísimo, porque al final de cuentas tenemos que percibir que el RPA no es una plataforma autónoma en el aspecto de que no requiera supervisión, porque los datos al final, el valor de nosotros es esa, la supervisión, la validación y que el proceso haga concordancia. Y en caso de que no, tomar las acciones, y no necesariamente porque el robot se haya equivocado, sino hay datos que pudieran, como comentabas tú en el caso de
6 meses de cobrar un teléfono que ya no necesitaba y que al final, pues, alertas nos las va a dar la tecnología como nuestro asistente digital. Sin embargo, la decisión de qué hacer con esa alerta, pues queda en manos de nosotros como especialistas en finanzas, especialistas en procesos, especialistas en el tema comercial, ¿no? Pero bueno, platícanos, Rafa, desde la visión de Rocketbot, desde ese gran crecimiento que ha tenido Rocketbot en los últimos 5 años, en el último lustro, procesos específicos o ejemplos específicos sobre la eficiencia y la precisión al tener implementado tecnología sobre el proceso bancario, ¿no? Cuéntanos alguna historia muy breve donde tú digas, este es el hit y esto puede generarle mucho valor a la organización. Definitivamente todo es importante, sin embargo, hay cosas muy valiosas desde tu punto de vista de ustedes, que ustedes tienen todo ese profit por la parte de experiencia. Sí, sí, hay un caso que para mí es muy interesante, está asociado a la conciliación bancaria, a lo mejor no es la conciliación bancaria como tal, pero está asociado, que tiene que ver con la conciliación de pagos. Okay. Y la conciliación de pagos para empresas que sobre todo son de servicio o el retail, hoy día es muy importante. Por ejemplo, nos vamos al caso a lo mejor de una compañía de seguro. Una compañía de seguro vende seguro y vende seguro a través de distintos tipos de broker. ¿Cuál es el problema? Que a ese broker alguien le paga y el broker le paga a la compañía de seguro. Si yo como Correcto. compañía de seguro no estoy pendiente de los pagos que estoy recibiendo y de marcar el pago de esa persona podría quedar, por ejemplo, no cubierta. Entonces hoy día existen procesos, por ejemplo, que todavía existe gente que paga su seguro en el banco. O sea, va presencialmente al banco, deposita en la caja del banco, pero esa persona en el minuto que ella pagó en el banco, yo ya pagué. Yo como cliente. Entonces, y tengo el servicio. Y ya tengo el servicio y estoy asegurado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al otro lado, del lado de la aseguradora? Entonces, la aseguradora tiene que estar controlando esos ingresos de dinero. Y esos ingresos de dinero, macharlo justamente con estos compromisos de pago para justamente marcar y ellos estar protegidos por la reaseguradora. Si la reaseguradora dice, oye, Juanito salió del banco, lo asaltaron y le quebraron una pierna, yo no te cubro porque tú no marcaste el pago de Juanito. Entonces, es un tema súper importante, el tema justamente asociado, por ejemplo, a la conciliación bancaria y la conciliación de pago, en esa parte. O, por ejemplo, está pasando mucho en el retail, que pasamos de un retail tradicional, pasamos al e-commerce, pero existe una tercera patita que existe hoy día, que es el marketplace. ¿Cuántas marcas hoy día venden por marketplace? ¿Cuántas marcas venden por Uber, por Mercado Libre, por Rappi, por un montón, en el fondo, de distintas marcas? Y simultáneas aparte. Y simultáneas. ¿Y qué pasó? Lo que yo tenía en caja y lo que yo recibía en caja ya no está. Entonces imagínate lo que significa, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa de pizzas que se llama Papa John's. Ustedes me imagino que la conocen. Papa John's Claro. me decía, yo vendía 500 pizzas en mi local ubicado en Santiago, en tal parte, y hoy día el dinero que tengo en caja corresponde a 50 pizzas. ¿Dónde está el dinero de las otras 450 pizzas? Claro. ¿Dónde se vendió? Se vendió en Uber, se vendió en Rappi, se vendió en Pedidos Ya, se vendió por el Mercado Libre. ¿Dónde? Entonces tienen que ser súper ágiles porque la caja que ellos tenían ya no existe. Esa caja está en tercero. Entonces, ¿cómo yo tengo que apurar mis procesos de facturación, de cobranza, de conciliaciones? Yo sé, por ejemplo, hay empresas que reciben el pago de Uber y no saben si ese pago corresponde al total o no. Justo la comisión, ¿no, Rafa? La comisión que les cobran las diferentes plataformas. Exacto, las comisiones de distintas plataformas, si eso coincide o no coincide. No, están recibiendo el dinero a la caja y se acabó, porque como decían ustedes, es tanto el trabajo, es tanta la volumetría, que ya en el fondo no queda el tiempo para hacer ese análisis. Correcto. Entonces, justamente uno de los grandes casos de éxito que hoy día tenemos es ese, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuánto vendí hoy por Mercado Libre? ¿Cuánto vendí por Uber? ¿Cuánto vendí por Rappi? Genero la factura de manera automática a cada una de estas plataformas, porque entre más rápido genero la factura, más rápido me pagan, recibí el dinero, coincide con la factura, sí o no, si coincide, perfecto, acepto el pago. No coincide, bueno, tengo que ir a reclamar, ¿no? Pero eso ya lo hago rápido, porque necesito tener dinero en caja. Entonces, es interesante también cómo ha cambiado el mercado. Y eso es muy interesante. Pero, y bueno,
estamos hablando de estados de cuenta, estamos hablando de caja, estamos hablando de dinero, de flujo, de muchas cosas, pero algo que nos pone nerviosos a todas las compañías es la banca, la seguridad, mis estados financieros, mis números, mi dinero. Parte de las anécdotas de la vida, alguno de mis contadores me decía, lo más importante para una persona, Kiara, es su bolsillo. No le pegues en su bolsillo, ¿por qué? Porque estresas el proceso. Entonces, a todo mundo nos importa el dinero, ¿por qué? Porque el dinero es parte de lo que mueve nuestra organización, mueve nuestra vida y es parte fundamental de ello, ¿no? Y eso nos genera experiencia, capacidad y demás. Pero la seguridad en el tema de automatizar, algunas compañías nos han comentado, nos han transmitido esa inquietud de decir, ¿y un RPA es seguro? ¿Un RPA es confiable? ¿No será que los robots atraigan información y lo pongan en foul o lo pongan en riesgo? Desde su punto de vista, ¿qué opinan sobre el tema de seguridad con un RPA? ¿Lo podemos considerar como una tecnología segura? ¿La podemos considerar como una tecnología confiable? Yo te diría que siempre hay que tener medidas de seguridad, obviamente, en cada proceso de la organización. A lo mejor lo diría en 3, 4 puntos, es control de accesos, es decir, quién tiene acceso a la plataforma de RPA y a la información, que el siguiente es protección de datos. ¿Cómo estamos administrando los datos que vienen del estado de cuenta? ¿Cómo los Exceles que típicamente se van a utilizar para hacer este match? Toda esta información en base de datos, ¿quién tiene acceso a la información y protección de datos? Otra, seguridad en la red. Como comentaba Rafa, todos ya están en la nube, muy pocos tienen ahí un servidor tal cual protegido con cercas para que nadie se acerque. Y la otra es monitoreo y auditoría. Debe de existir auditoría como lo existen para otro tipo de usuarios, es decir, quién entró, cuánto tiempo tardó, hay una descarga de la información, todo ese tipo de cosas que de hecho parte de las mejores prácticas que también se utilizan al desarrollar o al diseñar una automatización es justo poner esos puntos de control, que a pesar de que no van a entorpecer el proceso, sí nos van a dejar una trazabilidad de lo que está ejecutándose tanto en los diferentes sistemas como en la infraestructura que se creó para correr el bot, ¿no? Y ahí también un poco respondiendo la pregunta de Germán sobre la descarga de información de portales bancarios, yo ahí, igual ahora Rafa que nos dé su punto de vista, pero está ese análisis de qué actividades van a ser manuales y cuáles van a ser automatizadas. Hay organizaciones en las que la seguridad y un token físico para entrar a una banca y descargar un estado de cuenta, pues no es posible automatizarlo por RPA simplemente porque el token es un físico. Entonces hay que leerlo y ponerlo. Otro, ¿qué tanto en la gestión de riesgos de la organización se permite que esa tarea esté automatizada, ¿no? Y también ahí para dar otro mensaje es normalmente el tipo de fraudes y de falta de información o que se vaya la información de la organización, muchas veces sucede con las personas. Entonces, capacitar a las personas para que tengan estudios en ciberseguridad bastaría también y sería muy importante adicional a todo lo que podamos poner como medidas de seguridad en el RPA. Buenísimo, y eso es un mensaje muy importante porque al final volvemos a fortalecer la idea de que esta tecnología de RPA no es una tecnología que viva aislada, sino está totalmente compartiendo el entorno con nosotros. Como lo comentaba Rafa hace algunos minutos, es una tecnología como si fuera un asistente de nosotros y tiene que tener auditoría, como bien dices, tiene que tener monitoreo. Pero Rafa, coméntanos desde tu punto de vista, ¿qué más, aparte de meter este tema de seguridad, meter auditoría, meter control, qué más puedes ayudarnos en el tema de seguridad? Y adicionalmente a eso, ¿cómo conciliar las discrepancias? Porque al final de cuentas, pues, el reto es procesar los datos a gran volumen. Cuéntanos. Sí, mira, del lado de la seguridad, complementar de que siempre es importante de que el robot tenga su usuario y contraseña banco. No olvidamos del usuario y contraseña banco de Juanito, ¿no? Vamos a crear el usuario y contraseña del bot. Y lo importante es que esa información
dentro de Rocketbot tú lo encriptes, que en el fondo no vaya como un dato abierto que cualquiera pueda ver, sino que en el fondo lo encriptes. Y que justamente cuando el robot ingresa, también ese dato vaya encriptado, ¿no? Esos son temas importantes desde el punto de vista de sesión. Por otro lado, es importante que justamente Rocketbot es una solución que funciona de manera on-premise, lo cual también da seguridad en el tema de los datos. Los datos no van a viajar a una cloud, se van a quedar internamente dentro de la organización, por lo tanto podemos darle mayor seguridad finalmente al cliente final, al director de finanzas, al director de tecnología, de que los datos finalmente son de ustedes. Eso es súper importante. Pero también, como mencionaba, es el problema muchas veces de la seguridad va del lado de las personas. Yo creo que si miramos los grandes problemas de seguridad que ha tenido la historia en el fondo de las empresas, generalmente el 80-20 está en las personas y no en brechas de seguridad, ¿no? Tema de ingeniería social, ese es un reto. Exactamente, ingeniería social. El tema de la intervención humana es importante y se va a dar, por ejemplo, en el caso de México. Yo sé que México es uno de los pocos países donde para iniciar sesión dentro de tu banco, sí o sí necesitas tener un token, ¿no? Nosotros lo hemos visto, y esta es una manera en que lo han resuelto algunos clientes, que es cuando el robot se inicia, el mismo robot manda un WhatsApp a la persona encargada, la persona le da el token por WhatsApp al robot y el robot continúa su proceso, ¿no? Entonces esa ha sido una de las maneras en el fondo en que esto se ha resuelto y eso permite justamente que esto pueda trabajar todo el día. Lo interesante es que si tú haces alguna acción dentro de la página del banco y tú dejas programado ese robotito para que haga esa acción, puede permitir tener esa sesión abierta bastante tiempo. Por lo tanto, no es necesariamente que yo haga un logout y tenga que estar haciendo eso cada vez, ¿no? Respecto al tema de discrepancias, no sé a qué te refieres, si me puede a lo mejor ayudar ahí. Sí. Algo muy interesante de la conciliación bancaria, y es a donde normalmente siempre llegamos cuando tenemos carga de datos, es cómo el RPA, cómo este tipo de tecnología nos ayuda a que de 200, 300 mil registros que pudiéramos tener en un mes, pues yo ya tenga procesados el 95% de esos datos y el RPA me ayude a ser muy eficiente en tomar decisiones justamente de esos datos que no tienen sentido en la organización. El RPA levante la mano y diga, estimada Kiara, estos datos no coinciden con las cuentas contables, estos movimientos están fuera del estándar, estos datos o este número, no puede haber, por ejemplo, una comisión de este banco porque no tienes un crédito abierto, porque son reglas de negocio, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo se propone manejar eso? Porque al final lo que nosotros queremos es, dame la carnita ya lista para que yo ya como CEO, como CFO, como gerente financiero, tome decisiones muy rápido, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver justamente, y aquí nuevamente empiezo a hablar un poco del tema de la tecnología. El desarrollar un robot no tiene tanto que ver hoy día con la habilidad que tiene el desarrollador para crear el robot en sí, a nivel de lenguaje de programación, sino que muchas veces en el robot lo más importante es la lógica del proceso. Y es ahí donde justamente, como dices tú, esas discrepancias son esos que tienen que ir en el robot. Es lo que le tenemos que enseñar. Que cuando detecte movimiento extraño, por ejemplo, genere una alerta. Si veo que en el fondo, por A, B o C motivo, se hizo una transferencia mayor a $15,000, que me lo notifique, ¿no? Que me mande un WhatsApp y a lo mejor puede tener niveles de escalabilidad. Que en el fondo, si ya se transfirieron $300,000, eso mismo vaya al CEO de la compañía. Exacto, le dan de la mano y dice, oye, aquí hay algo extraño y a las 3 de la mañana se hizo una transferencia por tanto dinero. O sea, ese tipo de cosas sí hoy día se pueden manejar, sí pueden ir en esa regla de negocio. Por ejemplo, acá yo les comento un caso que hubo en Chile. Nosotros en Chile tenemos cerca de 8 días para rechazar una factura. Si dentro de esos 8 días no rechazaste la factura, esa factura se da por aceptada. Y acá le pasó a un retail que llegó una factura cerca de $1.5 millones y tuvieron que pagar esa factura. Entonces, imagínate que llegue una factura de ese tamaño, que se dé por aceptada y que se tenga que pagar legalmente. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que nosotros siempre decimos, oye, si llega una factura de $1.5 millones,
recházala inmediatamente o levanta la mano o haz algo, ¿no? Entonces esas son las reglas de negocio que muchas veces hay que trabajar. Buenísimo. Algo muy interesante y que justamente comentamos al iniciar la conversación, el RPA automatiza, procesa, sigue reglas de negocio y se va moviendo, pero complementarla con otras tecnologías que se vuelven relevantes ya hoy en nuestro momento. Hoy hablamos de ChatGPT 4, hoy hablamos de Commodore, hoy hablamos de muchos temas de inteligencia que empiezan a ser relevantes en el día a día. RPA y este tipo de tecnología se sustituyen, se complementan, se valorizan. ¿Cuál es su perspectiva? No sé si quieren comentarnos, Héctor, Rafa. Bueno, yo creo que todo va alineado otra vez al proceso. Obviamente hay que analizar qué tecnología es la que mejor nos ayuda a agregar valor. Claro que hoy podemos, en RPA, como decía Rafa, son manos, entonces podemos integrar, yo te diría que casi todas las tecnologías, ¿no? Y por hablar de algunas puede ser inteligencia artificial en temas de aprendizaje automático. Hemos hecho procesos donde incluimos también procesamiento del lenguaje natural para entender mejor los movimientos bancarios o los movimientos contables y poder hacer un mejor match. Otra que a lo mejor le suena conocida a Rafa, que es blockchain, ya también podemos incluirlo ahí en los procesos de RPA, ya no los tradicionales, una conciliación tradicional, sino incluir blockchain. Open Banking, que se está volviendo también algo muy importante, estas APIs, cómo hoy las podemos integrar tanto en sistema contable como en RPA y cómo sacarle mejor provecho a esto. Y también a mí me ha tocado mucho integrar RPA con plataformas o aplicaciones específicas para gestión de tesorería. Estas que te dan flujos o planeación financiera con base en históricos y con base en las facturas que tienes por cobrar y por pagar. Es decir, este tipo u otras tecnologías realmente van orquestadas de alguna manera por RPA y yo creo que le sacamos mayor provecho. En mi experiencia, normalmente las empresas compran cosas que utilizan lo menos que se pueda. Si tienes que poner 10 espacios para tener en un CRM, es un ejemplo, la información, llenas los que tienen asterisco para que te deje pasar y el siguiente. Cuando en realidad lo que necesitamos es todo ese detalle que típicamente lo tienen las personas, pero por el tiempo que requiere llenar todos los espacios no lo hacemos. Entonces, RPA y otras tecnologías y cómo lo hacemos es, yo creo que sacar mayor provecho a las aplicaciones que ya tiene la empresa y hacernos la vida más fácil a las personas para tomar decisiones. Buenísimo. Aquí comparto una pregunta del foro que está escribiéndonos. Jonathan González nos pregunta, yo necesito sacar información de un banco, pero el banco utiliza el ingreso vía multifactor. ¿Cómo proponemos hacer resolver esto? Y digo, ya lo habías comentado muy brevemente, Rafa, con el tema del WhatsApp, sí. y creo que ese es donde volvemos a caer en el tema de, hay un punto donde es automatizable sistemas, pero cuando tenemos que tener una colaboración podemos hacer un tema eficiente de comunicación. No sé qué opinan ustedes. Sí, bueno, ahí interesante también lo que se mencionó del Open Banking, ¿no? El tema de Open Banking nos va a permitir justamente poder conectarnos vía API con los bancos. Y eso va a ser súper interesante, porque a lo mejor ya no voy a tener que usar RPA para entrar al banco, sino que ya con pegarle a la API del banco voy a poder tener esa información. Y lo mejor de todo, que toda esa información, entre comillas, debería viajar cifrada. Debería, digo, porque uno nunca sabe, ¿no? Debería. Debería. Y el otro es justamente esa comunicación. O sea, nosotros siempre hablamos de que existen, en el fondo, los robots atendidos, los robots desatendidos y el robot con intervención humana, que este robot que en el fondo nos pide a nosotros como humanos, oye, ayúdame, necesito tu ayuda, yo le ayudo al robot y el robot continúa trabajando, ¿no? Lo mismo que a lo mejor nos podría pasar cuando llega alguien nuevo a la empresa y te pregunta, oye, ¿me das la clave? ¿Me ayudas con la clave? No, es exactamente el mismo concepto. Ahí, antes de avanzar, también Nora tiene una pregunta muy buena que quedó en el fondo de lo que conversaba anteriormente, que nos dice, ¿qué pasa cuando existen estos que no reconoce si el robot se para, no se para? Ahí, Nora, para justamente tu tranquilidad, el robot sigue trabajando. Lo que va a hacer el robot es que cuando termine de procesar va a decir, como dijo Kiara, procesé un 95% bien, hay un 5% que tiene observaciones,
estas son las observaciones, revísala y valida, y si necesitas que ejecutemos el robot de nuevo, lo volvemos a ejecutar, ¿no? Pero justamente es la gracia que tiene el RPA. El RPA nos va a permitir eso. Buenísimo. Y ahí también colgándome un poco del tema generativa, que también es súper interesante, sobre todo por las últimas versiones que ya han salido de OpenAI. Que OpenAI ya no está diciendo, oye, yo soy capaz de procesar la información, ¿no? Claro. Pero uno de los temas interesantes, importantes que pasa en América Latina, es que nosotros somos empresas de excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que somos toda nuestra información de la vida de una empresa está en Excel. Hoy día una de las gracias que tiene el RPA es de estos robots que empiezan ya a procesar datos. Son datos que quedan guardados como información. Y esos mismos datos son datos que yo hoy día podría ya empezarle a pasar a un OpenAI o a otro tipo de tecnología para que me lo analice. Y finalmente... Para que te diga. Exacto. Y finalmente el gran valor nuestro es la toma de decisión. Yo siempre digo, hay algo que los robots no van a poder hacer, y es tomar decisiones de estómago, ¿no? Esa sensación que tú tienes acá de que si es bueno o malo, eso el robot jamás lo va a poder sentir, porque por mucho que los datos nos digan no lo hagas, a lo mejor sí conviene hacerlo, porque tu intuición te dice hazlo, ¿no? Oye, Rafa. Es un tema de criterio. Adelante, Héctor. No, es que hablando justo de esa parte, nos ha tocado en las conciliaciones bancarias cuando las automatizamos, que nos dicen, oye, adicional a la conciliación también va automatizado el programa de pagos. Y esas decisiones que decía Rafa de estómago de, tengo $10,000, ¿a quién le voy a pagar hoy y a quién le pago mañana? ¿No? Eso no es una regla de negocio, es hoy necesito materia prima, págale a este y la nómina pasado mañana. Y vaya, esas reglas y esa parte cognitiva y de negocio son las que se quedan en las personas, pero justo el RPA nos lo tiene que hacer más fácil. Y son, Rafa, yo creo que el 100% de las automatizaciones que nos toca hacer, en donde ahí está la parte cognitiva y el valor de las personas, ¿no? Exacto. Y creo que el slide que está viendo ahorita todo el foro justamente concentra todo el valor y todo lo que puede aportar un RPA hacia el tema de la conciliación bancaria, ¿no? El por qué sí hacerlo, el qué nos va a generar, qué nos va a dar como producto este tipo de tecnología en nuestro sistema financiero dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Al final de cuentas lo que buscamos es datos, pero datos de valor, datos que podamos llevarlo a otro nivel, que podamos predecir, que podamos programar, que podamos de alguna manera gestionar de una manera inteligente y que no esté sucediendo, ¿no? Digo, son puntos muy, muy relevantes, estandarización, cumplimiento y demás, pero se vuelve muy, muy importante todo el valor que puede generar hacia el tema de conciliación. No sé qué opinan, chicos. Sí, es que esa es la gracia finalmente del robot. Y no solamente en conciliación bancaria, sino que finalmente en todas las áreas, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, tenemos grasa en todas las áreas de apoyo. ¿Por qué? Porque las compañías generalmente, y el mismo CEO, por el cumplimiento de OKR y de objetivos estratégicos, generalmente las grandes inversiones de tecnología están en los procesos core, ¿no? No están en los procesos de apoyo. Pero a veces no saben lo importante que es automatizar los procesos de apoyo para que el core pueda funcionar mejor o para desviar fondos a mejorar el core, ¿no? Claro. Entonces esa es finalmente la gracia de poder automatizar procesos, porque si no, seguimos haciendo la famosa talacha, nos seguimos llenando de grasa, seguimos trayendo gente para estar revisando, no, es que abrimos cuenta en un nuevo banco, entonces tenemos que poner a alguien para el nuevo banco. Y finalmente nos volvemos lentos, nos volvemos pesados y cada día tenemos que ser mucho más ágiles. La competencia empresarial cada día es más dura, cada día hay nuevas empresas, cada día salen empresas que nacen 100% tecnologizadas. Entonces, todas las empresas que entre comillas son un poco más análogas, esa transformación digital tiene que ocurrir también de adentro hacia afuera y no solamente de afuera hacia adentro. Eso es súper importante hacer. Y adicional, o llevando el mismo mensaje que comenta ahora Rafa, y normalmente estamos acostumbrados a hacer un caso de negocio y seguramente nos hemos enfrentado a lo mismo de cuántas horas hombre y cuánto representa ese ahorro, etc. Pero
por lo menos hablando del mercado en España, el ROI que nos da un RPA es aproximadamente, según los estudios, entre 200 y 400%. Pero esto no está solo enfocado en que quites horas sombra en un proceso, sino está enfocado en cómo aumentas la eficiencia y cómo aumentas la productividad de lo que estás invirtiendo en el capital humano. Lo que decía Rafa acerca de lo que no te das cuenta que estás pagando de más, y muchas veces eso no lo meten en el caso de negocio o en el ROI que resulta de hacer ese tipo de inversiones. Entonces, ahí la lección aprendida es tratar de hacer un retorno de inversión o un análisis, un caso de negocio que sea más holístico y que tenga diferentes dimensiones, no únicamente las horas que están embebidas en ese proceso. Eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones sobre qué proceso automatizar también. Buenísimo. Pues chicos, casi estamos terminando la webinar. Tenemos preguntas del foro y se las comparto para que las podamos contestar. Sergio Díaz nos pide o nos pide que comentemos sobre un ejemplo real de cómo funciona un robot de conciliación bancaria. Digo, no lo podemos mostrar en vivo, pero yo creo que lo que podríamos hacer y proponerle a Sergio Díaz es que pues nos regale sus datos y lo contactamos y pues le podemos mostrar un robot que esté conciliando en tiempo real. Digo, tenemos muchos casos de uso, múltiples bancos, múltiples organizaciones, son cosas muy interesantes, ¿no? Pero si quieren platicarnos en 2, 3 palabras cómo es el procedimiento desde el punto de vista tanto de Rocketbot como de nosotros, para que le demos la idea a Sergio de cómo funciona. Bien. Y también contestando, yo creo que aquí se va la de Luis. Correcto, sobre la de Luis si Morales. la conciliación bancaria como tal la realiza el robot, si sí, cómo la hace. La respuesta es que sí. La conciliación bancaria sabemos todos que es un proceso que normalmente viene de auditoría interna o de la parte financiera. Hay que hacer un documento en donde llevamos un saldo inicial a un saldo final, cargos y abonos. Esto alineado a los asientos contables con los movimientos del estado de cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la persona y qué es lo que replicaría el robot en este caso? Es, en dado caso que se pueda descargar estados de cuenta de los bancos, identificar el tipo de movimiento del estado de cuenta en tema de debe y haber y el concepto, y después ir al sistema contable, descargar los asientos contables, hacer esta conciliación. Ya sea, son diferentes reglas de negocio, puede ser por monto, puede ser por proveedor, puede ser por concepto, puede ser, aquí ya va a depender mucho de qué tan estandarizado está, y vuelvo al tema de los sistemas heredados, qué tan estandarizada está la información para que pueda haber este match de conciliación. Después de eso va a haber partidas abiertas que no encontró, tanto de contabilidad como del estado de cuenta, que se van a clasificar, a identificar y clasificar. Tendrá que hacer una investigación, ya sea el mismo robot que tenga diferentes fases, porque ahí lo interesante de RPA es que terminas con un robot versión 1 y tienes versión 2, 3, 4, 5 con base en cómo va avanzando la automatización y la madurez también del robot 1. Bueno, haces esta investigación, puedes hacer notificación y escalamiento de lo que pasó en la conciliación bancaria. Y lo más importante, puedes hacer resolución de las discrepancias. Resolución de manera automática, es decir, me equivoqué en el asiento y si era una comisión bancaria, regístrala en contabilidad porque todavía no está. Entonces, concíliala en contabilidad y hacemos el match en la conciliación. O hacemos una resolución de discrepancias de manera manual y, como decía Rafa, podemos volver a correr el robot y que ahí se encuentre el movimiento y lo termine de conciliar. Yo creo que ahí un poco más o menos traté de explicar. ¿No? Sí, pero correcto. No sé si, Rafa, algo más adicional al proceso que se nos está escapando. Sí, yo creo que falta un poco, y ahí complemento, es que finalmente esto va a replicar exactamente lo mismo que hacen ustedes. O sea, sí. una vez que el computador está encendido, tú le dices a las 9 de la mañana, abre Google Chrome, el robotito va a abrir Google Chrome, le vamos a decir que entre a la página de tal banco, va a entrar a la página del banco, si tiene que darle clic al botón login, le va a dar clic al botón login, cuando tenga que meter el user, va a ingresar el user que le asignamos, va a ingresar el password,
va a navegar dentro del sitio, va a hacer ese paso a paso, en el fondo, hasta descargar los movimientos bancarios. Y lo mismo podría hacer en el sistema contable, o lo mismo podría hacer, por ejemplo, en un SAP, podría loguearse en el SAP, podría navegar dentro del SAP, elegir la transacción correspondiente a SAP, buscar la factura, ¿no? Ver si en el fondo del egreso está bien hecho. O sea, todo eso finalmente el robot lo va a poder replicar. Acá tenemos que pensar que finalmente, como yo dije, el robot es un emulador o es una réplica nuestra, por lo tanto va a poder hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Y acá también es importante mencionar que también los robots son capaces, por ejemplo, de poder leer un archivo PDF. Por lo tanto, si a ustedes les llegan los movimientos bancarios en un PDF todas las mañanas, el robot también podría descargar ese archivo PDF, leer toda la información que viene dentro del PDF y con esa información trabajar. Perfecto, entonces, chicos. Eso es súper interesante. Perfecto, pues en una frase, ayúdenme a cerrar la sesión, cada uno de ustedes. Muy breve para poder darles el agradecimiento a todas las personas. Digo, tenemos algunas otras preguntas que las estaremos contestando a través tanto del chat como de la comunicación directa de Rocketbot y de Enable y Aldora, pero con una frase, regálame su cierre. Bueno, yo les diría que así como evaluamos el proceso de conciliación bancaria, es lo mismo con el resto de procesos. La tecnología ya está, la experiencia y el conocimiento de poder realizarlo ya está. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirán dejando de tener estas eficiencias y dejando de tener estos beneficios que tiene implementar RPA? Buenísimo. Rafa. Bueno, yo me quedo con la frase de que si hoy día están haciendo tareas manuales y repetitivas y que no tienen valor, automatícenla. Sea con nosotros o con otra marca, automatícenla. Es súper importante hoy día, no solamente por el tema de la empresa, sino también por el crecimiento personal de cada uno de ustedes, porque la automatización va a ser parte del día de mañana de los currículum vitae. O sea, va a ser parte importante de la experiencia laboral. O sea, las empresas van a buscar personas con conocimiento en automatización. Entonces, que desde hoy empiezan a estudiar, empiezan a entender, empiezan a ver cómo funciona, porque la automatización ya llegó hace 10 años atrás y ahora está teniendo el impacto importante y en 5 años más esto va a ser algo que va a estar instalado en todas las empresas. Rafa, de hecho, en España se espera que se necesiten más de 10,000 personas que sepan RPA en este año. Cuando lo pones respecto al porcentaje de la población económicamente activa, empieza a ser un ruido importante, porque RPA es solo uno de los engranes de todo lo que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces, como bien comentas, es parte también de cómo le agregamos valor a nuestra parte profesional. Sí, el RPA, perfecto, chicos. Yo siempre digo que el RPA es la base de la inteligencia artificial. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Rafa, Héctor, Foro. La realidad es que nos encanta hacer este tipo de eventos, este tipo de actividades, porque más allá de ser una exposición estándar, son muchos puntos de idea, muchas conversaciones y estar intercambiando ideas con todos ustedes a nivel mundial, porque estamos haciendo un evento a nivel mundial, pues siempre es un placer tenerlo, ¿no? Rafa, cofundador de Rocketbot y experto en RPA y todo el tema de transformación digital, te agradecemos mucho tu participación en este foro. Héctor, mil gracias por tu colaboración desde España, desde Europa, desde el punto de vista donde mostramos que no importa en la latitud en la que nos encontremos, el tema de la automatización, el tema de transformación digital está sonando en todo el mundo y por eso el objetivo de hacer este tipo de eventos. Y desde acá, desde México, les agradezco yo, Kiera Canto, en el área de Aldora y el área de Enable para México. Les agradecemos a todos su participación y pues que tengan un excelente día para los que todavía nos faltan algunas horas y para los que ya estén listos para salir, pues que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos y un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.